Un feliz santo sábado para cada uno de ustedes, hermanos queridos. En esta mañana vamos a aprender un tema maravilloso, el cual es muy necesario poder recalcar en nuestras vidas la importancia de la santificación, de entender cuál es el mensaje verdadero de nuestro Señor Jesús para nosotros en este tiempo, el mensaje de justificación por la fe que Él quiere transmitirnos, que Él quiere que entendamos, que lo podamos poner en práctica y que no batallemos solos en este mundo de pecado que aún estamos, sino que nos agarremos fuertemente a la mano de Dios para poder sobrepasar las pruebas que se nos avecinan. Sin antes, antes de continuar, vamos a hacer una corta oración allí donde estén ustedes. Por favor, les pido el favor que inclinen sus rostros y vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos, Señor Jesús, muy agradecidos por esta oportunidad que nos regalas para compartir tu palabra en esta mañana. Estamos muy gozosos de saber que nos das la bendición de tu Santo Espíritu, de tal forma que el mensaje que vayamos a compartir, que vayamos a escuchar, y no solamente el que tu servidor va a explicar en este momento, sino todos los temas que también se van a dar, sean, Señor Jesús, bendecidos por tu mano. Habla, Señor Jesús, a través de mí, no sean mis palabras sino las tuyas, y que, oh Padre Celestial, el mensaje que vamos a compartir sea grabado en las mentes de cada uno de nosotros. Lo hemos rogado y lo hemos suplicado en el maravilloso y santo nombre de nuestro querido Señor Jesús. Amén. Les voy a pedir un grandísimo favor, tengan una Biblia en sus manos, porque vamos a estar repasando unos cortos textos. Y el tema de esta mañana, como lo veían en la imagen de invitación, está titulado como propiciación inmerecida. Quiero que recordemos el término propiciación. Aquí tenemos una imagen de fondo que nos ilustra bastante bien qué es eso de propiciación. Y es básicamente el hecho de ponerse en lugar de algo o de alguien para ayudar, para fomentar el crecimiento, para fomentar el mejoramiento de algo. Esa es como una definición muy general, pero aquí lo vamos nosotros a acotar al ámbito espiritual. ¿Qué es propiciar en cuanto a nuestra fe? ¿Sí? Es nuestro Señor Jesús finalmente el propiciatorio, esta tapa que se colocaba en el arca del pacto, ¿cierto? Recordemos allí en el santuario terrenal y celestial, existe esta tapa que lo que hace es, como aquí se está viendo una luz tan grande, quitar, digamos, esos efectos que la ley exige, que finalmente es para nosotros muerte. Si nosotros estamos aquí en el mundo en pecado y nos queremos acercar allí a esta arca, si no estuviera este propiciatorio, si no estuviera este cubrimiento, esa propiciación que Él hace, es decir, lo que nuestro Señor Jesús hace para limpiarnos, para poder perdonar nuestros pecados, para cubrir nuestras faltas, resulta y pasa que esta luz resplandeciente, donde está la ley de Dios, donde está todo lo que la ley exige para nosotros, sin Salvador, entonces, si no estuviera esta etapa, realmente seríamos destruidos. Entonces, aquí hay una gran significación detrás. Y finalmente, todo el resumen de este tema del santuario celestial que nuestro Señor Jesús implementó allá con Moisés es podernos enseñar, podernos ilustrar la gran necesidad que tenemos de poder entender el plan de salvación y santificación que Él quiere darnos. Recordemos que este mueble, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo del santuario terrenal y celestial también. Vamos a ir a Juan 17, vamos a leer rápidamente los versículos 22 y 23. Versículo 22 dice así del libro de Juan, el capítulo 17. Yo les he dado la gloria que me diste. Recordemos que aquí el contexto es la oración por la unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesús. Así como el Padre y Jesús fueron uno solo, incluso Él estando en esta tierra de pecado, nos ilustra la gran posibilidad que tenemos para poder ser como Él, así como Jesús lo fue con su Padre. Dice así, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Entonces, este es el deseo final de nuestro Señor Jesús, que seamos con el Padre Celestial como lo fue Él aquí en la tierra, aún en pecado, como lo fue con su Padre. Entonces, todo el tema de salvación, todo el tema de la justificación por la fe, el tema del santuario, todo lo que tiene que ver precisamente con ese plan de redención, se resume aquí. Yo en ellos y tú en mí, que seamos uno con el Padre. Y esto lo podemos entender gracias al mensaje de la justificación por la fe. Es decir, esa propiciación inmerecida, ese sacrificio inmerecido que nosotros hemos recibido de forma gratuita. ¿Cuál es el problema? Que es que nosotros no creemos y no aceptamos y no creemos que somos justificados por fe, de tal forma que vamos a ir desarrollando a través de la historia de nuestro Salvador cómo fue que él logró explicarles al pueblo de Israel y a nosotros en este momento, enfrente de los fariseos, la diferencia tan grande que tiene que ver el hecho de aceptar la propiciación, el cubrimiento de nuestros pecados de parte de nuestro Señor Jesús. Y que por más bueno que yo sea, por más ley que yo cumpla, por más 10 mandamientos que yo siga, si no creo en nuestro Salvador Jesús, si no tengo fe por él, en él, y si no creo que él me justifica, no estoy haciendo nada y no voy a alcanzar la salvación. Así que vamos a continuar. Esto está tomado, texto y este estudio pequeño está tomado del discurso maestro de Jesús y al final vamos a ver la referencia. Vamos a ir entonces viendo. Dice, los escribas y los fariseos habían acusado de pecados no solamente a Cristo, sino también a sus discípulos, porque no respetaban los ritos y las ceremonias rabínicas. Entonces, ¿por qué era realmente el fastidio que tal vez le tenían los rabinos, los saduceos y fariseos a Jesús y a sus discípulos? Sencillamente porque pues ellos pensaban diferente. Para nuestros tiempos actuales y lo que fue en la Edad Media se podría llamar a eso herejía, ¿cierto? Porque pues es alguien que no cree en los dogmas que la iglesia principal está profesando y que por así decirlo como que se revela. A menudo los discípulos se habían sentido perplejos y confusos ante la censura y la acusación de aquellos a quienes se habían acostumbrado a venerar como maestros religiosos. A menudo estaba la duda ahí de los discípulos por saber realmente hacia quién era el culto que se debía dar, hacia quién era que ellos debían seguir. Mas Jesús desenmascaró ese engaño. Y se nos dice que como pueblo de Dios debemos lograr desenmascarar ese engaño aún en nuestros tiempos también, porque en este momento está levantada esa iglesia que profesa decir la iglesia de Cristo, que es tan populosa y que nosotros todos la conocemos por su gran nombre católico. Y todas sus hijas y sus hermanas también tienen que ser desenmascaradas. De estar en una repetición de ritos, de ceremonias, de leyes que no sirven para nada, que no edifican, que antes bien hacen que las personas tengan más miedo y que no fomentan el verdadero evangelio y la verdadera salvación. Eso es lo que usted y yo, hermano, necesitamos, poder desenmascarar, poder mostrarle a las personas cuál es el camino correcto. Declaró que la justicia a la cual los fariseos daban tanta importancia era inútil. La nación judaica va a ser el pueblo especial y leal que Dios favorecía. ¿No se nos parece en este momento? A quienes, como se escribe Apocalipsis 3 en el mensaje de la Odisea, es una iglesia que dice que es rica, que no tiene necesidad de nada, pero ¿cómo la ve nuestro Señor Jesús realmente? Que es un pueblo desventurado, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Y por eso anda en tibieza, porque se cree que tiene todas las para dar y que tiene buenas obras y que hace milagros y demás y esto y lo otro, pero realmente no está conectada con la fuente verdadera de salvación. Pero Cristo representó su religión como privada de fe salvadora. Todos sus acertos de piedad, sus ficciones y ceremonias de origen humano y aún su jactanciosa obediencia a los requerimientos exteriores de la ley no lograban hacerlos santos. No eran limpios de corazón, ni nobles, ni parecidos a Cristo
en carácter. ¿Cuál es el deseo de nuestro Salvador al poder estudiar estos temas? ¿Y cuál era el deseo de Él cuando vino aquí a la tierra humanamente? Que lográramos entender eso, que a través de verlo a Él, de seguir su ejemplo, pudiéramos ser como Él, emular su carácter, ser cada vez más semejantes a Él, viendo todas las tradiciones, todos los paradigmas, todos los, como las barreras que nos están ocultando, ver realmente la luz que emana de este propiciatorio, allá de la Shekinah. Ese lugar donde nosotros podemos encontrar alivio, donde junto a Él podemos estar en la presencia a sí mismo, como Jesús está al lado del Padre Celestial por fe. Y esa es la justificación, creer que por los méritos de Él, que por el cubrimiento que Él hizo, nosotros podemos llegar a ser como Él fue. Vamos a seguir avanzando. Una religión formalista no basta para poner el alma en armonía con Dios. Entonces no son las reglas. Dice aquí que la ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos, sin contrición, ni ternura, ni amor, no era más que un tropiezo para los pecadores. Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor. Aquí yo coloqué una imagen para poder representar lo que estoy diciendo. Imagínense, esto es sal de mar, granos de sal de mar, que pierda su sabor. Eso es casi que imposible, pero ¿qué dice allí? Se asemejaban ellos a sal que hubiera perdido su sabor, es decir, aparentaban tener los frutos, aparentaban tener buenas obras. Y muy bien podían hacerlas, pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su relación verdadera con nuestro Señor? Y aquí viene la primera pregunta y es cuestionarnos si realmente somos de ese equipo de los fariseos donde decimos hacer y decir cosas buenas, obras buenas, mostrar simplemente hechos, pero el corazón cómo estaba allá adentro. Sigamos la lectura. Porque su influencia no tenía poder para proteger al mundo contra la corrupción. La única fe verdadera es la que obra por el amor y purifica el alma. Eso lo encontramos en Gálatas 5:6. Es como una levadura que transforma el carácter. ¿Qué es lo que hace que un pan sea bueno, sea saludable, que uno lo pueda comer con ganas, sabiendo que lo va a nutrir? Un buen proceso de fermentación. Y aquí se nos da un ejemplo de esto. Es como una levadura que transforma el carácter. Y si nosotros logramos tener esa levadura de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace ponernos nutritivos, alimentarnos correctamente, finalmente vamos a entender esto, de que la única fe verdadera es la que obra por el amor y para purificar el alma. Es esa levadura especial que nos va a transformar, es ese entendimiento de que no es por las buenas obras que nosotros hagamos en esta vida, no es porque es que yo le escriba cosas bonitas a las personas en las redes para que se sientan bien, no es porque yo lleve mercados, no es porque haga buenas obras, no, jamás, jamás vamos a alcanzar la salvación de esa forma. Y eso fue lo que Martín Lutero logró entender finalmente a través de su vida de estudio de la palabra de Dios. Que por más bueno que fuera, por más rodillas peladas que tuviera subiendo la escalera allá en Roma, por más indulgencias que pagara, por más misas que hiciera, por más incluso oraciones y rezos y demás, ahí no iba a alcanzar la salvación. Y fue en ese momento, cuando él alzó sus ojos a los cielos, que entendió ese maravilloso texto de Romanos, que el justo por la fe vivirá. Entonces tengamos en cuenta que esa ortodoxia rígida e inflexible de los fariseos es lo que muchas veces nosotros podemos estar aplicando. Y va a parecer contradictorio con lo que vamos a finalizar diciendo. ¿Cómo así que sí debo guardar la ley, pero entender que es que la ley no me va a salvar? Quien me salva es nuestro Señor Jesús. Pero ¿cómo hacer para entender que la ley sí me ayuda? Bueno, vamos a mirarlo. Entonces quédense atentos y no se vayan. Coloqué esta imagen de estos pajaritos para que entendamos el cuidado protector que tiene nuestro Salvador. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Simplemente que depongamos nuestra vida en Él, que permitamos
que así como estos pajaritos son alimentados por nuestro Dios, nosotros también nos dejemos alimentar y con mansedumbre y humildad permitamos que Él obre en nuestra vida. Muchas veces queremos alcanzar la perfección, queremos ser mejores personas, pero es que no entendemos que por nosotros mismos es imposible lograrlo. Me fijaba en esta foto, pues lo tierno que son estos pajaritos, las paticas tan chiquiticas, es decir, lo indefensos que pueden llegar a ser, pero más sin embargo, Dios tiene cuidado de ellos. ¿Y qué somos nosotros en todo este universo? Simples átomos, no somos nada, ni siquiera nuestro mundo, el planeta Tierra, que es una masa tan grande, no se puede realmente comparar con el amor que Dios nos tiene y con lo inmenso que Él creó. Nosotros tenemos una visión muy corta de lo que Dios es y por eso nos da miedo. Y vamos a ver lo que dice Miqueas 6, 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Aquí es básicamente lo que se muestra de lo que hacían los fariseos, saduceos y todo el Sanedrín y todo este gremio de líderes que eran super doctores de la ley, super conocedores, se sabían Pentateuco al derecho y al revés. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos de Dios. Y por eso el ángel Gabriel no le anunció a los fariseos, no le anunció a los rabinos, a los directores de la ley, a los doctores de la ley de ese tiempo, el anunciamiento del nacimiento de nuestro Salvador, sino a quién se lo anunció. A los pastores humildes que estaban, ¿qué? Estudiando las profecías concernientes a ese momento, esperando y velando con fe, como estos pajaritos esperando confiadamente en ese alimento tan deseado y tan anhelado, como lo dice Ageo, el deseado de todas las gentes que iba a llegar. Y fueron ellos, esos pastores humildes, a quienes se les dio el mensaje de que el Salvador había nacido. ¿Y cuál es lo que qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que el Dios nos ha dicho que hagamos? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide nuestro Señor? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Debemos tener la humildad tal para aceptar que por nosotros no podemos. Estos pajaritos saben que por ellos mismos no pueden. Tal vez está ya en su chip, en su pequeñísimo cerebro, que quién sabe si sea más pequeño que la mitad de una almendra. Pero es ver la magnitud de la confianza, de la dependencia total de un creador, como lo tienen estos animalitos. Ahora nosotros que tenemos conciencia, que sabemos decidir entre el bien y el mal y cuál es el camino correcto, ¿por qué no entonces hacer lo que nuestro Señor Jesús nos pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia y misericordia. ¿Ven estas palabras? Ley y gracia, ley y gracia. Todo el tiempo se están uniendo estas dos palabras. Y nosotros queremos segregar esas palabras, queremos partirlas, que es que ley por un lado y que gracia por el otro. Y unas corrientes se van por la ley y otras corrientes se van por la gracia. ¿Y en dónde está el mundo cristiano en ese momento? Totalmente fragmentado. No hay unidad, no hay un entendimiento pleno de lo que es la justicia y la misericordia. Aquí no dice justicia o amar misericordia, no, aquí lo une, dice y amar misericordia. ¿Y qué encierra estas dos? Humillarte ante tu Dios, porque solamente con la humildad, solamente con la obediencia, pero sencilla como la de un niño, como la de un pajarito que depende de nuestro Dios, es que vamos a lograr entender esta fusión entre justicia y misericordia, que es el mensaje que nuestro Salvador quiso transmitir durante sus 3 años y medio de ministerio y aún más sus 30, con su ejemplo de laboriosidad, de protección para su madre, de mostrar el mejor ejemplo aún en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, de ser esa luz, esa gloria que resplandecía en ese momento y que ha resplandecido durante tanto tiempo que en ese momento ustedes y yo, mis hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesús vive y que fue real que vino a esta tierra. Y vuelvo a leer Juan 17, 22. Yo les he dado la gloria que me diste. Él resplandeció aquí en esta tierra.
Y es esa gloria la que Él nos quiere transmitir a nosotros también. Vamos a continuar. El profeta Oseas había señalado lo que constituye la esencia del farisaísmo. En las siguientes palabras dice, Israel es una frondosa viña, ven estas uvitas en crecimiento, que da abundante fruto para sí misma. Es decir, todo es egoísmo, todo se lo guarda y nada lo comparte. Es alguien que solamente se construye para sí mismo, pero finalmente va a tener destrucción porque no comparte las virtudes que Dios le ha dado y el conocimiento que Dios le ha dado. Dice allí más adelante, en el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos trabajaban en realidad para sí mismos. Su justicia era fruto de sus propios esfuerzos para observar la ley conforme a sus propias ideas y para su propio bien egoísta. No sé si notaron, 3 veces el hermano Juan menciona propio. Vuelvo a leer. Su justicia era fruto de sus propios esfuerzos. Número 2, para observar la ley conforme a sus propias ideas. Y número 3, y para su propio bien egoísta. Un egoísmo tal y ciego que cuando se dio el momento en que, y ya lo vamos a ver más adelante, que nuestro Señor Jesús le pregunta al fariseo que quién era el prójimo, que quién mostró misericordia para con la persona que fue asaltada por los ladrones y que finalmente fue el buen samaritano, era tal el egoísmo que ellos ni siquiera quisieron aceptar. Ellos sabían quién es el prójimo y debían mencionarlo, pero el egoísmo era tal que no podían ver el amor de nuestro Señor Jesús, que quería manifestárseles y quería mostrarles en ejemplos claros de la vida real cómo era que ellos estaban conduciendo y cómo era que ellos estaban llevando el liderazgo del pueblo a una bancarrota finalmente, una bancarrota espiritual, a un desconocimiento, una ignorancia total del verdadero propósito de nuestro Señor Jesús. Durante tantos años, siglos enteros, mañana y tarde, degollando a los corderos, y finalmente se les olvidó la fuente de vida que iba a venir, que era la promesa que iba a venir. Y vuelvo a mencionar el caso de los pastores, los únicos, los más mansos y más humildes que estaban atentos al mensaje, al primer advenimiento del Señor Jesús, fueron estos pastores, este pueblo humilde que sí realmente estaba buscando la justicia de nuestro Señor. Dice allí más adelante, por lo tanto, no podría ser mejor que ellos. Dice, en sus esfuerzos para hacerse santos, procuraban sacar cosa limpia de algo inmundo. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Eso es muy cierto. Presenta a los hombres la justicia de Dios. ¿Que cómo es la justicia de Dios? Lo vamos a ver allí más adelante. Es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen esta ley. Por eso, vuelvo a decir, por más esfuerzo humano que hagamos para poder cumplir los requerimientos de la ley, va a ser muy complicado porque necesitamos de ese agente, necesitamos de esa savia que corre por las venas de ese árbol frondoso, ese tronco fuerte que es nuestro Señor Jesús, para que nosotros, siendo esas ramas, podamos dar estos frutos, pero no lo podemos hacer solo. Imagínense este viñedo sin un buen tronco, sin un buen abono, sin unas buenas raíces. ¿Será que puede dar fruto? Es imposible. Porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme y enteramente distinta al carácter de Dios. Por eso es que no lo podemos hacer, porque nuestra naturaleza, como nacimos, es totalmente opuesta a lo que Dios en un principio, con Adán y Eva, creó. Pero Él quiere llevarnos allá, Él quiere restaurarnos a ese Edén y por eso nos ha dado tantas herramientas para poder hacerlo. La alimentación, todos los 8 remedios naturales, aquí ya los hemos mencionado, nos ayudan a poder entender, a tener una mente más lúcida de cuál es el verdadero propósito de nuestro Señor. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, dice Isaías 64:6. Nada bueno hay en nosotros, nada bueno, por lo humano que somos. Pero
pegados a esa vid verdadera, pegados a ese tronco donde viene la fuente de vida, irrigándose por todas esas corrientes de vida, es que nosotros absorbemos de allí y producimos estos buenos frutos. Es menester que podamos nosotros producir estos buenos frutos. Dios nos ha dado muchos talentos. No seamos como estas uvitas tal vez chiquiticas que ven aquí, que no crecieron ya más, sino que todo lo que Dios nos dé sea para mostrarlo al mundo, pero no con egoísmo, como lo estaban mostrando aquí, no mostrando la propia justicia, el propio esfuerzo, propias ideas, para un propio bien egoísta, no. Así no es, ese no es el plan de nuestro Señor. Él quiere que nosotros seamos bellos, robustos, fuertes, jugosos, así como como estas uvas, pero no para nuestra propia gloria. Porque si una de estas uvitas se llega a desprender, ¿qué les sucede? Llega el sol, llega un animal, se lo come y se lo destruye. Pero si estamos firmemente asidos constantemente de la vid verdadera, vamos a lograr seguir creciendo y seguir resplandeciendo y cada vez más robustos y cada vez más jugosos. Entonces, qué lecciones tan maravillosas la que se nos enseñan aquí en la naturaleza de nuestro Señor. Nada bueno hay en nosotros, entendámoslo, queridos hermanos, nada bueno hay en nosotros. Por nuestro propio esfuerzo no lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer cogiéndonos fuertemente del brazo de nuestro Señor y entendiendo que somos justificados por fe y por gracia. Bueno, y entonces, ¿para qué la ley? Aquí vamos a entender, entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Aunque la ley es santa, los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos para guardarla. Y estos judíos somos nosotros también. Pongámonos el nombre ahí cada uno de nosotros. Los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos. Esos discípulos somos ustedes y yo, mis queridos hermanos. Si querían entrar en el reino de los cielos, debíamos entonces buscar una justicia diferente. Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Este pedazo es algo realmente maravilloso. Por eso fue que Moisés, cuando bajó del monte del Sinaí para entregar las tablas de la ley al pueblo y mostrar la ley de Dios, ¿cómo bajó? ¿Con qué rostro? ¿Pálido? ¿Oscuro? ¿En tinieblas? No. Totalmente resplandeciente, porque la gloria que Dios le estaba irradiando, él no por su propia justicia, sino porque aceptaba humildemente recibirla, fue que empezó a resplandecer. Vuelvo a leer Juan 17:22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Allí Moisés, en el monte del Sinaí, en la perfecta presencia de nuestro Señor, del diseñador infinito, como menciona la hermana White, de nuestro creador, es que le alcanzó esa irradiación, esa gloria, finalmente se vio reflejada en él. Y no fue por sus méritos, no fue porque es que hizo un esfuerzo tan tremendo ya teniendo 80 años en subir esa montaña y es que Dios lo premió, no. Fue porque él decidió confiar en los méritos de nuestro Salvador, ver por fe a ese Mesías que iba a venir reflejado en dónde, en estas tablas de la ley. Ver la perfección del carácter de nuestro Señor Jesús y confiar, no por los méritos de él, de Moisés y de todo el pueblo, y ahora nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, este pedazo es el más fundamental, moraría en ellos. ¿Cómo es el hecho de que el amor de Dios es el que finalmente nos va a transformar? Porque es que es ese amor, es esa como paradoja en entender que inmerecidamente tenemos la salvación, que es a través de la gracia como nosotros entendemos que Él nos da a nosotros algo sin merecerlo. Y ese algo es el precio más grande que se haya podido pagar. Lo leíamos nosotros esta semana con nuestra familia, que Jesús, nuestro perfecto Salvador, es el precio más grande que el cielo ha pagado para darnos a nosotros la salvación.
Todas las moradas que Él está preparando para nosotros, que son en oro, que son engastadas en piedras preciosas, la ciudad celestial, la tierra nueva, todo lo que hay allí no se compara, y aún es tan hermoso, pero no se compara con el precio que el Padre pagó al enviar a su Hijo, por quienes no lo merecían, que somos nosotros, es decir, por ese amor. Y ahí es cuando se une la justicia, porque alguien tenía que morir, y ese era nuestro Señor Jesús. Sin embargo, sin embargo, también resplandeció la gracia, y es que Él se entregó a sí mismo por nosotros, vivió la vida que nosotros tendríamos que haber vivido para no morir, pero sin embargo Él la vivió y a pesar de ser perfecto, pagó el precio por cada uno de nosotros. Y dice más adelante y vuelvo a retomar, si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a su semejanza. Aquí está el meollo del asunto conectado con el amor. ¿Qué es lo que hace el amor de nuestro Salvador en nosotros? Esa gloria que quiere que en nosotros resplandezca, nos va a transformar. Como dice también el apóstol Pablo, de gloria en gloria a su semejanza. Y continúo leyendo, así, por el don generoso de Dios, poseerían la justicia exigida por la ley. La ley siempre va a exigir que se haga justicia, que se siga lo que allí está escrito. Es como por así decirlo, el juez dice, "Pues, a mí no me importa lo que usted haya hecho, yo solamente necesito saber que usted cumpla la ley". Pero viene nuestro abogado, nuestro defensor, y es esa justicia la que se interpone entre la ley y nosotros, que es nuestro Salvador. Ese es el propiciatorio, esa es la propiciación inmerecida, es esa tapa que cubre las exigencias de la ley y nos da a nosotros la posibilidad de entender que mediante la justicia en la fe, basada en la fe, podemos obtener la salvación. Y es cuando nuestro Señor Jesús relata la historia del buen samaritano. Pasó un fariseo, vio al hombre moribundo, sangriento, dice la hermana Juan en uno de sus textos que revolcándose en su propia sangre, del dolor, quién sabe qué más le habrán hecho los asaltantes. Y pasó este fariseo y en su corazón, dice la hermana Juan en otro texto donde lo estuve leyendo, él sintió la necesidad de poder ir a socorrer a ese hombre. Pero ¿qué hubo en ese fariseo que no le permitió ir, que no le dejó ir? Ya lo leímos atrás y fue el egoísmo, sus propias ideas, su convicción de que es que ensuciarse de lo inmundo lo hacía inmundo, que es que ayudar al necesitado, preocuparse por su prójimo, no era lo conveniente. Y después pasó el levita y fue lo mismo, exactamente lo mismo. Sintió en su corazón el deseo de poder ayudar, pero ¿qué le ganó? El orgullo. Ahora nosotros, queridos hermanos, vamos a ser como este buen samaritano o como los levitas. ¿Mm? Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No querían someterse a la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que exige, sí, las exigencias, valga la redundancia, las exigencias de la ley, pero que sin embargo es tan perfecta que tiene un plan de salvación diseñado, premeditado incluso antes de la fundación del mundo. ¿No creen ustedes que nuestro Señor Jesús y el Padre y en la comunión con el Espíritu Santo no sabían de lo que iba a venir en este momento? Pues claro que sí, porque son eternos y conocen el principio desde el fin. Y ya tenían premeditado este plan de salvación. Ahora nosotros que estamos en la escena, en la decisión final de este momento de crisis, de saber si vamos a ponernos de parte de Él, de la justicia, o vamos a irnos en contra. Y la gente dice, no, pues es que si usted se pone de parte de la justicia, es porque no está aceptando la gracia. En ninguna manera. Antes bien la estamos ratificando. ¿Sí? Entonces, un argumento, y lo vuelvo a decir, yo lo había dado hace un tema con mis hermanos aquí en nuestra iglesia local acerca de cómo entender y poder debatir ese punto con las personas que están diciendo todo el tiempo que es que solamente la gracia. Ah, bueno, hágase la pregunta. Si es necesario la gracia, entonces ¿por qué hay ley? Precisamente porque se transgredió la ley y porque se transgredió la ley, hay un plan de salvación allí detrás para fomentar la gracia.
ténganlo muy en cuenta porque es que este es el meollo del asunto. Es la transformación del carácter que nuestro Señor Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros, pero no lo hemos comprendido. Él quiere implantar su justicia en nosotros, no la está dando de forma inmerecida, por gracia. Es dar esa gracia, es dar a alguien, a nosotros, inmerecedores de algo, ese gran regalo, ese galardón de la salvación. Y aquí es donde termina mi presentación. Y es cuando nuestro Señor Jesús, con este bosquejo, les empieza a enseñar acerca de lo que implica la ley y cuán profundo es entender la ley. Que, por ejemplo, el hecho de adulterar, él dijo ahí en Mateo 5, después de las bienaventuranzas, que cualquiera que codiciare en su mente ya adulteró. Y vamos a mirarlo más adelante. No en este tema, no en esta oportunidad, pero sí más adelante en otra oportunidad que lo podamos hacer. Jesús procedió entonces a mostrar a sus oyentes lo que significa observar los mandamientos de Dios, que son en sí mismos una reproducción del carácter de Cristo. Ay, aquí es que está el meollo del asunto. Es lo más maravilloso, entender que Jesús es la perfecta reproducción, que la ley es o sea, que Jesús es la perfecta reproducción de la ley. Nuestro Señor Jesús es representado allí. Ahí es donde se une la justicia y la misericordia. Porque en él, dice allí, y finalizo con esto, Dios se manifestaba diariamente ante ellos. Y pregunta, número 2, y con esto finalizo, ¿se manifiesta aún en medio de nosotros? Quiero que en el chat me respondan, en YouTube y en Zoom, quiero que me respondan, ¿se manifiesta diariamente nuestro Señor en medio de nosotros en este momento, demostrándonos que sí es posible vencer el pecado? Claro que sí se manifiesta, ¿no? Entonces, queridos hermanos, pues deseo de todo corazón que nuestro Señor Jesús les siga bendiciendo ampliamente. Gracias por haber estado este pequeño estudio, para haberlo compartido. Esto está tomado del discurso maestro de Jesucristo y de la sección La espiritualidad de la ley. Va mucho más allá, los fariseos no entendieron y nosotros podemos estar en ese punto de no entender el mensaje propio que nuestro Salvador quiso manifestarnos y que en este momento quiere manifestarnos, que por lo bueno que seamos no vamos a llegar al reino de los cielos. Es a través de su justicia, de cumplir lo que dice allí en Juan 17. Yo les he dado la gloria que me dice, Él ya nos la dio, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. No es que medianamente perfectos o es que al menos les quites algunos pecados, no. Aquí es o todo o nada, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En este pequeño versículo se resume todo: transformación del carácter, santificación, perfección, la propiciación, mensaje de los tres ángeles, mensaje del santuario, mensaje de justificación por la fe. Es decir, el hecho de entender que Jesús quiere unirnos a Él es donde nosotros empezaremos a entender que sí es posible vencer el pecado, que Él lo ha dado todo por nosotros para poder vencer el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por quedarse hasta este momento, gracias por su atención. Deseo que este mensaje haya sido de ayuda para ustedes, de crecimiento, así como lo ha sido para mí. Es una reprensión a entender que necesitamos sí o sí depender de nuestro Señor Jesús, o si no, nos vamos a perder. Tenemos la esperanza, tenemos la posibilidad de ser transformados. Miremos a nuestro Señor Jesús y andemos en unidad de la fe. Que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan un excelente resto de día. Excelente resto de día.